Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a esta sesión virtual organizada por la Confederación Cívica Querétaro. Soy su servidor César Zafra y les damos la cordial bienvenida a este espacio de diálogo a quienes aspiran a ser juzgadoras y juzgadores federales. Agradecemos profundamente la disposición de Uriel Chávez, quien hoy nos acompaña para conversar de manera abierta y transparente. Permítanme explicar brevemente la dinámica de este diálogo. La sesión tendrá una duración máxima de 30 minutos, distribuidos de la siguiente manera. Posterior a esta introducción, la candidatura tendrá 3 minutos para presentarse. Posteriormente, iniciaremos el desarrollo de 2 bloques de preguntas detonadoras, cada uno de 10 minutos. Estas preguntas serán formuladas por las organizaciones presentes en esta sesión. Al finalizar los planteamientos, cada candidatura o la candidatura contará con 5 minutos para emitir un mensaje de cierre. Es importante recordar que el objetivo de estos diálogos es conocer las posturas de las candidaturas respecto a la protección y progresividad y expansión de derechos humanos, en especial para mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, migrantes, comunidad LGBT, infancias y adolescencias. Desde Cívica Querétaro reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los derechos colectivos y difusos y con una justicia que aplique la Constitución y los tratados internacionales para garantizar la dignidad de todas las personas. Finalmente, les compartimos que tanto las organizaciones de la sociedad civil como académicos estarán evaluando estos diálogos. Con los resultados elaboraremos un informe que derivará en un semáforo de candidaturas, el cual será público antes de la jornada electoral del 1 de junio. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través de nuestras redes sociales y si por algún motivo el tiempo se extiende, la sesión cerrará automáticamente pasados los 39 minutos. Dicho esto, le damos la más cordial bienvenida a la candidatura y pedimos que nos comparta su presentación personal en máximo 3 minutos. Adelante, Uriel. ¿Qué tal, Máximo? Buenas noches. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Pues antes que nada, agradecer a este grupo de asociaciones o de asociaciones civiles que se han encargado de diseñar este ejercicio magnífico para que la ciudadanía pueda darse una idea de quiénes somos las y los candidatos en este proceso electoral totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados como sociedad. Entonces, agradecer este ejercicio porque precisamente creo que este tipo de ejercicios en el que se dialogue de manera frontal con la ciudadanía son los que pueden generar que nos conozcan a nosotros, las y los candidatos, y poder pedirles que participen este próximo 1 de junio, eligiendo por primera vez a las autoridades judiciales del poder federales. Ya sin más preámbulos, pues bueno, mi nombre es Uriel Iván Chávez Aguilar, soy el único persona queretana que si bien no nací en esta tierra, la quiero ya como si fuera la que me vio nacer. Tengo más de 11 años viviendo aquí en este estado y me ha brindado las mejores oportunidades de mi vida. Entonces, soy el único que está participando para este cargo, que es la sala regional de la quinta circunscripción electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca. ¿Qué puedo decir de mí? Soy una persona egresada de la educación pública de este país, tanto desde nivel básico hasta nivel posgrado, lo estudié en instituciones públicas. Soy licenciado en Derecho, evidentemente, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuento con estudios en maestría en Derecho y Ciencia Política por la misma universidad, una especialidad en justicia electoral por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y mi mayor parte de mi trayectoria o experiencia profesional la he vivido en instituciones de carácter electoral. Inicié desde capacitador asistente electoral, los famosos CAES, recorriendo las calles de colonias de Morelia por allá de los años 2010, 2011, notificando a los ciudadanos y a las ciudadanas que habían sido electos o elegidos o sorteados para formar parte de las mesas directivas de casilla en procesos electorales. Después
lo hice también en un proceso electoral federal con el entonces IFE, y posterior a ello me tocó integrarme a los tribunales electorales de Michoacán, al Tribunal Electoral de Querétaro en esa primera integración en el 2014. Tuve también la oportunidad de formar parte del grupo de secretarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado en la Sala Civil y Familiar durante 5 años. Me desempeñé como coordinador jurídico en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y desde el 2021 a la actualidad me desempeño como director estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral aquí en Querétaro, cargo en el que he aprendido grandes herramientas, como por ejemplo la administración de recursos materiales y humanos, pero también el poder llevar el derecho electoral, la democracia como la vivimos en los procesos electorales, a los temas sindicales. Hoy en día Querétaro goza de muy buenos resultados en tema de democracia sindical, y esto ha sido gracias al trabajo que ha desempeñado esta institución, como lo es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, aquí en la entidad. Por mi parte, pues es lo que puedo decir. Aspiro a integrar el Tribunal Electoral Federal a través de una de sus salas y desempeñar una buena función como impartidor de. Muchas gracias, Uriel. Como comentaba el candidato, antes de iniciar con las preguntas, quiero contextualizar. En las pasadas rondas, en los pasados ejercicios con las diversas candidaturas, entablamos contacto con candidaturas a magistraturas y juzgadores y jueces de distrito. En el caso de Uriel, la cancha es distinta. Esta es la materia electoral y él va como magistrado para la sala regional del Tribunal Electoral. Entonces, en ese sentido, por eso no señalamos en la introducción el tema de las preguntas relativas con la agenda cívica. Sin embargo, eso no quiere decir que no platiquemos o no señalemos temas relacionados con la transversalidad, con la progresividad de derechos humanos, con la expansión de los mismos, etcétera. Entonces, en ese sentido, antes de iniciar, quiero presentar a Máximo Camilo Viguti. Él representa el Parlamento Abierto Ciudadano por Querétaro, y a tu servidor, pues evidentemente César Zafra por Cívica Querétaro. Poniendo el contexto, Uriel, actualmente Querétaro no cuenta con una ley electoral vigente, ¿no? Hubo una observación por parte de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de pues, la integración de la anterior legislación. Por parte de los colectivos, por otro lado, hemos estado muy involucrados y pujando en torno a que se puedan activar en la misma ley o tomar en cuenta acciones afirmativas, al igual que se tomaron en años anteriores con personas de pueblos originarios, pero en este caso se está pujando con las personas de la diversidad sexual y las personas con discapacidad, ¿no? Eso eran los planteamientos relacionados con propuestas desde la sociedad civil organizada, a efecto de que, por ejemplo, en el caso de la legislatura de Querétaro, pueda haber un representante de estos grupos dentro de la integración legislativa, ¿no? Por otro lado, y también de manera paralela, existe el argumento o el planteamiento por parte de diversos partidos políticos, inclusive creo que por ahí tiende a irse, por las señales que vienen desde lo federal, en torno a generar una especie como de canasta de grupos de atención prioritaria, y que los partidos pueden escoger de esa canasta a cuál pueden integrar en sus listas de candidaturas, y no necesariamente en posiciones donde se garantice el acceso a una posición que represente a estos grupos de atención prioritaria. Tú vas para a esa cancha, ¿no? Se percibe y va a haber no sé si hablar la pugna, esta puja, este litigio entre diversas organizaciones, entre partidos, legisladores, etcétera. En cierto modo, ¿cuál es tu visión sobre todo este escenario y cómo incide en la administración de justicia electoral en México, Uriel? Pues mira César, evidentemente hay una incidencia muy importante, el hecho
como lo dices, el hecho de que no exista una ley electoral vigente en este momento en el Estado, derivado por ahí de una determinación de la Corte en años anteriores. Pero creo que esa es una oportunidad muy grande que tiene el Poder Legislativo del Estado precisamente para llevar al derecho vigente, a los textos legales vigentes, acciones que permitan precisamente la participación o la representación política de todos estos grupos minoritarios que integran la sociedad. Es decir, tenemos una oportunidad magnífica para desarrollar contenido legislativo que nos permita dar una participación real, una participación material de todos estos grupos que integran la sociedad. Es evidentemente en una legislatura, en un congreso pequeño como es el estado de Querétaro, con 25 diputaciones o curules apenas, creo que sería difícil pensar en que cada grupo minoritario pudiera tener un representante. Estaríamos hablando de que hoy en día la mayoría que ganó, que conquistó el Congreso de la Unión, estamos hablando de 36 millones de personas, cuando México tiene más de 110, 120 millones, ¿no? Entonces, lo que vemos como mayoría, en realidad, pues no son mayorías reales, ¿no? Creo que las minorías probablemente seamos más que las mayorías que están representadas actualmente en el Congreso. Entonces, realmente pensar en que haya una representación directa de cada grupo en el Congreso, pues lo veo difícil, pero creo que podemos aprovechar esto para que fortalecer otras áreas que se requieren. Por ejemplo, el que los partidos políticos, o más bien México tiene un sistema y el estado de Querétaro tiene un sistema de representación basada en una representación a través de partidos políticos, generalmente. Y podemos aprovechar esta oportunidad para reforzar el tema en el sentido de que la representación la puedan ejercer los partidos políticos, esa representación de esas minorías, aun y cuando no llegue, por ejemplo, un diputado que represente a las personas con discapacidad o un diputado que represente a las personas de la diversidad sexual y así sucesivamente, pero que sí el partido tenga mecanismos de representación de esos grupos, es decir, que los diputados que accedan a esos cargos efectivamente encabecen una agenda que represente a estos grupos minoritarios de la sociedad. Porque si solamente estamos esperanzados a que a través de una acción afirmativa llegue un diputado o una diputada que represente a este grupo y que solamente a través de su trabajo vamos a ver resultados que van a beneficiar específicamente a este grupo, creo que también pues no sería suficiente, porque para empezar, pues esta persona tendría un solo voto o representaría un solo voto en la legislatura. Entonces creo que podemos aprovechar precisamente este escenario para fortalecer otras áreas, por ejemplo, la capacitación en los partidos políticos a estos grupos y que haya verdaderamente fracción parlamentaria o estas fracciones parlamentarias evidentemente representen a todos los integrantes de la sociedad. Ahorita tú hablabas de un ejemplo de integración queretana, ¿no? De 25 diputados, pero hablando del Congreso de la Unión, hablando de los diputados y hablando inclusive de una legislación actual y vigente, hubo un retroceso en ese sentido. Si nos vemos la representación que existe por parte de estos grupos dentro de las cámaras de diputados en comparación incluso de la legislatura anterior, es mucho menor. Entonces, ¿qué tanto es tema o incide un tamaño de una legislatura cuando no existe una voluntad política? Sí, claro. Y mira, a nivel federal, pues bueno, no teníamos el escenario que tenemos ahorita, el que planteaba César, en el sentido de que hay una vacancia de la ley, no tenemos una ley vigente y que es una oportunidad precisamente para fortalecer todas estas situaciones, pero que en el ámbito local pues, difícilmente podríamos tener un diputado que represente o una diputación, una curul que represente a cada uno de estos grupos.
Sin embargo, a nivel nacional, bueno, tenemos una ley vigente. Creo que ese retroceso del que hablas es evidente, no lo podríamos negar. La medida afirmativa que fue emitida en el reciente proceso electoral precisamente generó esto, un retroceso, y creo que eso es lo que los aspirantes a una posición como juzgadores y más o yo en mi caso que busco una representación en materia electoral, creo que es uno de los pendientes y uno de los retos que debemos de asumir con estos grupos minoritarios, el que los derechos humanos siempre tienen que ser progresistas y ver estas medidas afirmativas que se dictaron, por ejemplo, en el 2018, y que ese debería de haber sido el piso o el primer escalón, y a partir de ahí empezar a construir una representación real de los grupos, de los diversos grupos de la sociedad. Creo que no fue así. Creo que recientemente los propios tribunales electorales han ido validando ciertos retrocesos en ciertas áreas, precisamente a lo mejor bajo un criterio en el que no se logró ver un avance legislativo por parte de las personas que accedieron a estos cargos. Digo falsamente porque al final del día creo que también era responsabilidad del Estado formar a las personas que llegaron, que accedieron a los cargos, formarlos para que efectivamente encabezaran una agenda dirigida al grupo de población que representa. Claro. ¿Algún comentario, Máximo? Quería preguntar, consultar si es que, por ignorancia, si es que los partidos políticos al elaborar sus listas de candidaturas tienen alguna obligación de integrar lo que mal llamamos minorías. Gracias. Si me permite, efectivamente los partidos políticos a través de cuotas, también creo que no debería de ser una obligación, creo que debería de ser algo natural el hecho de que los congresos estuvieran integrados de manera homogénea por todos los sectores de la población. Sin embargo, hoy en día en este país, en el Estado, tienen que cumplir con ciertas cuotas. Aquí el tema o el punto del campo de oportunidad que tenemos es precisamente el hecho de poder generar mecanismos que no atenten contra la dignidad de las personas, por ejemplo, para poder comprobar que efectivamente pertenezcan a cierto grupo, porque hemos tenido también postulaciones apócrifas, ¿no? De personas que utilizan el decir que forman parte de cierto grupo y acceden al cargo sin pertenecer realmente a él. Otro campo de oportunidad que yo veo precisamente en esto es el hecho de que no tienen formación política. Entonces el partido político toma a alguna persona, por ejemplo, indígena, y la sube al cargo, pero esta persona pues no tenía un acercamiento real o constante con la política o con el trabajo legislativo, y ante ese desconocimiento son utilizados por el propio partido o por intereses partidistas para impulsar otro tipo de agenda totalmente diferente a la que en teoría tendrían ellos que llevar a cabo. Muchas gracias. Oye, también uno de los planteamientos, más allá de las acciones afirmativas a grupos de atención prioritaria, se basa también en lo que es la paridad. Ha habido diversos avances respecto a este tema en materia electoral. Inclusive en algunos eventos, en algunas reuniones, ya inclusive durante este año, he escuchado a algunos jóvenes diciendo que como que ya se pasaron la legislación a favor de los derechos de la mujer sin tener el contexto real de lo que representó esta lucha de las diversas, a través de grupos feministas, a través de las mujeres, y pues el impacto positivo que tiene generar estas acciones afirmativas en la legislación. Desde tu punto de vista, Uriel, ¿crees que ya llegamos a donde deberíamos de llegar o hacia dónde tendríamos que ir encaminando el sistema electoral
a fin de consolidar esta paridad. Que definitivamente no, César, definitivamente creo que no ha sido suficiente. Podemos hablar de, efectivamente, de grandes conquistas, ¿no? Si partimos de que a principios del siglo pasado las mujeres ni siquiera votaban, y hoy en día tenemos congresos integrados mayoritariamente por mujeres, pues bueno, podemos hablar de un avance significativo. Sin embargo, creo que no ha sido suficiente, puesto que a lo mejor podemos hablar de que la representación política a lo mejor ha logrado las cantidades necesarias de mujeres representadas, pero aún seguimos hablando de violencia política en razón de género, aún hablamos de un proceso electoral como este proceso electoral donde estamos eligiendo personas juzgadoras en los que no se garantizó al 100% la paridad. Tenemos cargos donde solamente se registraron candidatos varones y que al final del día no hubo un mecanismo idóneo para garantizar que efectivamente la mitad de las candidaturas fueran para mujeres y la mitad para hombres, o que pudiera haber este caso. Además, en la administración pública en general, todos los órganos que componen la administración pública, llámese poder legislativo, ejecutivo y poderes judiciales, pero no en órganos titulares, todavía falta muchísimo por hacer. Hay instituciones en las que, si vamos a la administración pública, vemos que en la mayoría de los casos las secretarías de Estado, titulares de secretarías de Estado están encabezados por hombres, y de ahí para abajo en el escalafón que hay dentro de las instituciones sigue prevaleciendo el tema de la contratación privilegiando siempre al género, a los varones. Entonces creo que hay muchísimo trabajo por hacer en todos los sentidos. Creo que jamás podría señalar que pudieras haber que ya se llegó al límite. Creo que las conquistas que han tenido en este caso las mujeres, pues han sido totalmente proporcionales al esfuerzo y a la batalla que han dado durante muchísimos años. Entonces creo que siempre habrá algo que podamos ajustar precisamente para generar que estos grupos puedan ahora ejercer de manera real, de manera constante, el cargo al que han accedido. Claro. Máximo, ¿algún comentario? No, muchas gracias, Uriel. Hablabas hace rato, Uriel, respecto a áreas de oportunidad, ¿no? Es que se presentan diversas áreas de oportunidad. Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿cuáles serían las prioritarias para ir atendiendo y que de una forma u otra podrían apoyar o aportar hacia la progresividad y expansión de derechos? Tomando como base, César, este tema de la representación política de estos grupos de atención prioritaria, creo que el campo de oportunidad de mayor urgencia precisamente debería de ser la preparación de estos perfiles, la ubicación de liderazgos en cada uno de estos grupos, y que estos grupos y que estas personas sean preparadas precisamente para ejercer esa representación. Hemos tenido casos donde se ha logrado la conquista, por ejemplo, de una diputación para personas migrantes, ¿no? Y esta persona que accede al cargo no trae consigo una agenda política que beneficie a ese sector de la población migrante, ¿no? En estado que está fuera de su país. Si bien logran a lo mejor colocar alguna iniciativa de ley en este sentido, pues la misma no logra tener estos alcances para poder ser incluso aprobada o pasar, incluso a veces ni siquiera por comisiones, ¿no? de los órganos legislativos. Entonces creo que lo más urgente que necesitamos como sociedad es precisamente la identificación de esos liderazgos y posterior a ello la preparación para que el día que puedan acceder a través de una medida afirmativa a los cargos, puedan realmente ser un factor que represente un cambio en la política
pública. Claro. Una de las cosas que más creo enoja a los partidos políticos es las acciones afirmativas que provienen desde una sentencia, ¿no? En procesos electorales, efectos de generar posiciones en cargos legislativos o ejecutivos, ¿no? Eso lo tenemos perfectamente claro. En un escenario ideal, ¿crees que existe la factibilidad de que quizá como primera instancia no sea el tribunal, sino la autoridad electoral administrativa, es decir, el Instituto Electoral Nacional, en este caso, que se genere alguna especie de, como de acción afirmativa, porque estos liderazgos tendrían que ser promovidos y capacitados por los partidos políticos, ¿no? Entonces, habría la posibilidad que cuando presente alguna actualización de estatutos por parte de los partidos políticos, que la autoridad administrativa pueda generar un esquema no sé si sea acción afirmativa o observación en torno a que el estatuto tenga que generar este tipo de capacitación, el abrir espacios para este tipo de población dentro de los esquemas administrativos y de dirección de los partidos políticos, etcétera, más allá de la cuota general y queda bien que los partidos políticos emiten en la actualidad a través de sus partidos, de sus estatutos. ¿Crees que pueda existir esa posibilidad? Considero que sí, y considero que incluso pues ya se ha hecho. Las primeras acciones afirmativas para la inclusión de estos grupos de atención ciudadana, de atención prioritaria, perdón, precisamente partieron de ejercicios que realizó el INE en su momento, los institutos electorales locales, y que si bien fueron en su momento a lo mejor revisados por una instancia judicial y perfeccionados desde la visión jurídica, creo que partiendo de la obligación que tienen todas las autoridades en todos los ámbitos en protección y garantía de los derechos humanos, creo que sí se podría realizar un ejercicio de esta naturaleza en el cual, de manera previa, preventiva, el fortalecer la vida interna de los partidos políticos con esta finalidad, ¿no? De preparar cuadros, así como lo hicieron en su momento con las mujeres, estableciéndose hasta un porcentaje específico del presupuesto de los partidos políticos con la finalidad de formar a las mujeres en la vida política, también debería de tratarse de hacer, o lo veo viable para estos grupos integrantes de la sociedad. Pero no solo los partidos políticos, César, creo que no solo los partidos políticos tendrían esta obligación, creo que el Estado mismo debería de asumir esta responsabilidad, porque hay varias instituciones que atienden a estos grupos de la sociedad, llámese personas con discapacidad, comunidad LGTB y más, pero al final del día creo que nos quedamos con un tema a lo mejor de la discriminación, con un tema de la revictimización, pero no atendemos el hecho de formarlos en esta vertiente, ¿no? de la representación y identificar los liderazgos que generalmente los hay en todos los sectores de la población y formarlos para que evidentemente realicen una representación genuina y encabecen una verdadera agenda legislativa que beneficie a estos grupos. Va junto con pegado el comentario. ¿Crees viable, así como la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil crean litigios estratégicos a favor de estos grupos de atención prioritaria en los tribunales y en los órganos administrativos electorales? ¿Crees que pueda empezarse a generar ese tipo de litigios o un esquema similar dentro de los partidos políticos o dentro de las instituciones del Estado mexicano, provenientes desde la sociedad civil, aunque no se tenga una militancia dentro de ese partido político? Yo considero que sí cabe el tema del litigio estratégico, precisamente para generar estas acciones por parte ya sea del Estado, de los partidos políticos, con la finalidad de preparar a las personas para poder desempeñar un buen papel legislativo, principalmente en representación de estos grupos de la sociedad. Y creo que las autoridades electorales, como siempre,
deben de jugar un papel progresista en la defensa de estos derechos. Recordemos que muchos de los derechos que actualmente hoy vemos ya cotidianos nacieron a partir de resoluciones de un tribunal, de los tribunales electorales, incluso hasta en algunos casos de tribunales electorales estatales, donde exploraron el ejercicio de algún derecho y este se ha ido expandiendo y maximizando al grado de que hoy en día lo vemos ya cotidiano, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún comentario, Máximo? Sí, quería preguntar cuáles son los tipos más frecuentes de delitos electorales o vinculados a la representación, porque los ciudadanos comunes solo nos enteramos cuando el perdedor denuncia fraude, por ejemplo, pero a lo mejor hay irregularidades más frecuentes o fallas más frecuentes en la presentación misma de las listas, en la obtención de financiamiento público. Es algo que no conozco y estoy aprovechando para aprender. Pues precisamente creo que el principal delito, la principal conducta que siempre se da a conocer es el tema de cuando se modifican los resultados de alguna manera, ¿no? Que se interfiere en el resultado de la elección o generando una modificación a través de compra del voto, de acarreos, de este tipo de conducta, ¿no? De la coacción que se hace del voto en algunos sectores. Pero también el tema de la utilización de recursos públicos por parte de funcionarios también generan este tipo de figuras de delitos electorales. Hoy, lamentablemente, el tema de la violencia política en razón de género también representa un porcentaje importante en este sentido. Al final del día, pues bueno, los tribunales electorales no tienen intervención en temas de delitos electorales, son temas que van directamente a las fiscalías y a las fiscalías especializadas que se tienen en materia de delitos electorales y posteriormente a los tribunales penales del país. Sin embargo, pues estas serían las conductas más frecuentes en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Uriel. Pues prácticamente estamos concluyendo con el tiempo. Si no tienes inconveniente, tu mensaje final, por favor. Pues nuevamente, César y Máximo, agradecerles este espacio. Soy el último, tengo entendido que soy el último participante. Dicen por ahí que los últimos serán los primeros. Entonces, espero contar con su, primeramente con la participación de todos los integrantes de estas sociedades, asociaciones civiles que se unen en este esfuerzo y que participen en este 1 de junio en la elección, independientemente de por quiénes votar. Creo que es muy importante el ir a participar. Con un solo voto, en nuestro sistema electoral está basado en un sistema de mayoría simple, entonces con una sola persona que se presente a votar y vote por todos los cargos, se van a elegir a los próximos jueces, ministros y magistrados de este país. Entonces es muy importante la participación de la ciudadanía, pedirles precisamente que acudan el 1 de junio a hacer uso de este ejercicio, de este derecho que tenemos como personas integrantes de esta sociedad, que se informen de los perfiles que existen para los diferentes cargos y que participen informados. Recordar que apareceré en la boleta color salmón con el número 13 y que precisamente estoy buscando ser magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. ¿Tus redes sociales, Uriel? Mi nombre, Uriel Iván Chávez Aguilar, así me pueden encontrar en Facebook, en Insta y en X. Y lamentablemente no tengo TikTok porque no sé bailar. Ok, pues muchas gracias Máximo, muchas gracias Uriel, esperamos que tener pronto comunicación y muchas gracias al auditorio que nos ayudó. Nos vemos en la siguiente, gracias. Gracias.